Pues ya saben, Amy, Charlie, tía Rox ya se conocen. El día de hoy se incluye a la charla Ro. Ro García ya lo conocerán más, pero es un ser de demasiada vibra de luz. O sea, tengo el gusto de conocerlo hace algunos años, hace como Poquitos. poquitos años, poquitos años. Y la verdad es que siempre ha sido de mucha luz, mucha energía. Y ahorita con este tema que traemos de la tecnología y cómo la tecnología nos hace multi y demás, fíjense que Ro está metiéndose en el mundo del estar bien con una aplicación. Una Buenísimo. aplicación para estar bien. Entonces, justamente le invité a que se sumara para que nos platicara más de su aplicación, comentarles y decirles oficialmente que Ro y esta aplicación entran como patrocinadores para lo que estamos haciendo de Turismo Universal. Entonces, ahí ya es nuestro primer patrocinador para todo nuestro movimiento de Turismo Universal. Entonces vamos a tener varias cuestiones ahí de poderles dar talleres de la tía Rox, de Patty Armendaris, de Charlie Blockchain, de todos a personas con discapacidad. Ya les platicaremos hacia dónde se va a ir como el tema de la donación. Y pues vamos a darle. Entonces, Ro, pues para que nos platiques mucho de qué va la aplicación, cómo te estás metiendo y platícanos un poquito de ti. Y pues vamos a darle para conocer un poquito más cómo con la tecnología estás transformando vidas realmente. Claro que sí, amigos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. A algunos tengo el gusto de conocerlos. A Rox y a Emiliano aún no tengo el gusto, pero espero pronto verlos de cerca. Y les platico brevemente. Yo he desarrollado algunas otras iniciativas a lo largo de estos últimos años, siempre orientado mucho a la parte espiritual, a la parte emocional y a la parte psicoterapéutica. Sin embargo, cuando yo inicié esto hace ya varios años, tuve algunas ideas que eran como muy disruptivas, le llamaban en ese momento, porque tocaban temas en donde se vinculaba la tecnología con la parte emocional. De hecho, tuve la oportunidad de estar en el programa de Shark Tank. En esa ocasión me comentaban que la idea era muy buena, pero que México no estaba en condiciones para recibir el proyecto con tanta naturalidad. ¿A poco mi hermana Pati estaba ahí? Estaba en ese momento, precisamente. ¿Y ella no se aventó la modernidad? No. Y fíjense, les voy a platicar ahí una pequeña anécdota de esa grabación, porque era un proyecto distinto. Sin embargo, ahorita en esta segunda versión lo estamos vinculando de cierta manera, pero en aquella ocasión estábamos lanzando una aplicación móvil en donde el usuario elegía las 7 personas más importantes de su vida. Esta plataforma almacenaba videos secretos para los destinatarios de los usuarios y se entregaban hasta posterior al fallecimiento del usuario. Entonces, en ese momento, el Consejo Mexicano de Psicoanálisis fungió como un coadyuvante con este proyecto y nos respaldó en toda la parte psicoterapéutica, porque evidentemente el tema del duelo pues tiene etapas, tiene una forma muy específica de ser abordado, y en ese momento, a pesar de traer todo este respaldo, en la presentación ahí con los tiburones, de hecho, Jorge Vergara en ese momento, Rodrigo Herrera, Elías Ayub y Carlos Bremer, además de Patty Armendáriz. En ese momento recuerdo que muchas de las objeciones que pusieron para poder participar en ese proyecto era que como no era un servicio que existía
en ese momento en el mercado decían cómo lo vas a cobrar. Y a nosotros en ese momento decidió la UNAM incubar nuestro proyecto. En ese momento nos dijeron, como no existe nada similar en el mercado, lo único que se nos ocurre es que agarres un modelo de negocio muy similar a algo que ya existe. Y en ese momento nos ajustamos más o menos al modelo de negocio de un seguro de vida. Y ahí fue un poco el dilema en la parte de la inversión por parte de los tiburones, porque en ese momento precisamente Jorge Vergara me dice, o sea que yo toda la vida te voy a tener que estar pagando por un servicio que yo no voy a usar, sino que se va a beneficiar, sí, mis familiares y todo, pero no sé cuántos años lo voy a estar pagando. Y menciono ese detalle porque así de incierta es la vida, así de incierto suceden las cosas de un instante a otro, sin saber que después de ese proyecto, al año fallece mi hermano, que era menor que yo, al año que fallece, ¡Ay! perdón, ¡Ay! Porque además luego sí, sí, se sí, muere, se muere el gordito Bremer también, y se muere y se Vergara. muere Vergara, Mi hermana Patti tiene una estatua de mi papá, tamaño real. La tiene en su sala y parece que hablara porque le hizo Carmen Parra, la artista. Y cuando estamos ahí, de repente soltamos una grosería y decimos, ¡Ey, cuidado, que esa papá! Es que no es papá, es una estatua. Y Patricia dice, ¿cómo quisiera yo que papá me hablara? exactamente, exactamente tal cual como lo acabas de mencionar, porque en ese instante, o sea, te digo, termina el proyecto, después de eso fallece mi hermano y yo sin saber a lo que me iba a enfrentar posteriormente. ¡Ay! Mi hermano de un instante a otro fue a causa de la delincuencia que existe en México, un asalto. Después de eso, mi mamá enferma de cáncer y fallece al año ¡Ay, no! siguiente. ¿Y no te dejaron videos ninguno de los dos? En ese momento yo ¿Por qué todavía no no tenía, probaste con primero que nada en tu casa? lo que yo tengo son audios precisamente Ah, bueno, ok, y para allá va un poquito ok. el segundo proyecto del cual en este momento somos parte, en donde ahora somos una aplicación móvil con inteligencia artificial por medio de la cual vamos a poder colocar una herramienta en el mercado en donde podamos coadyuvar en temas emocionales, en temas psicológicos, en temas espirituales y en temas deportivos, porque esta aplicación va a generar meditaciones 100% personalizadas para los usuarios. ¡Qué Estas, chingón! Mi sueño favorito del mundo mundial. estas meditaciones te van a hablar a ti en particular, o sea, te van a decir, hola Emiliano, hola Charlie, hola Daniel, hola Rose. En ese momento se genera una interacción muy personal y muy íntima en donde te va a estar haciendo algunas preguntas cada que vayas a generar una nueva meditación porque se van a tocar temas muy particulares de lo que tú estás viviendo en ese momento. Imaginemos que en algún momento tú estás pasando por alguna ruptura con tu pareja o estás queriendo postularte a un nuevo proyecto, algún nuevo trabajo, o estás pasando por algún duelo, estás pasando por alguna depresión en particular. En ese momento, las preguntas tú vas a responder con algo que te está ocurriendo en el momento presente y esa metodología que estamos planteando dentro de la aplicación, precisamente el cuerpo de la meditación, además de que está apoyada por sonidos binaurales, por técnicas de respiración específicas y por metodologías propias de la meditación, te está hablando en tiempo real, en forma personal y con temas que en ese momento es lo que tú necesitas escuchar. Entonces, es por eso que es tan importante. Y respondiendo a la pregunta que me hacías, precisamente dentro de esta tecnología que estamos implementando,
existe la posibilidad de que si tú tienes algún audio de alguna persona que ya no esté contigo, te va a poder decir pequeñas frases dentro de la propia meditación, No en donde tú prácticamente vas no a estar. inventes, Rodrigo, qué A chingonería. mí me voló la cabeza cuando la primera vez que lo escuché, hice una prueba con la voz de mi hermano. Y es indescriptible lo que yo sentí porque de repente yo sentía como si me estuviera dando pequeños consejos, porque evidentemente no toda la meditación va a ser con la voz, como que sentimos que era demasiado, pues como abierto, más bien como que lo queríamos hacer como un golpe de placer, como un efecto sorpresa, que en algún momento dentro de la meditación te hable a alguna persona, te digo que tú tuvieras algún audio, se hace una clonación de voz en forma casi instantánea. Imagínate, Y yo tengo audios de mi hijo Leonardo, muchos. No, okay, no muy me atrevo a acercarme porque ya sé que ahí espantan. ajá, Bueno, mi hijo se murió hace 3 años. sí, Y entonces, pero en una de esas, en un momento muy difícil, muy fuerte que vivimos en la casa, él llegó y se acostó conmigo, me agarró las manos así como de manita de sándwich, ya sabes, y me dijo, respira, mamita, respira. Tú me enseñaste a respirar. Respira, mamita, respira. Tú me enseñaste a respirar. Y entonces, de repente, en momentos fuertes, como en una ambulancia que estuve este año, llegó mi nana por atrás y me dijo, haz de cuenta que tienes una angelota en el cielo que te está diciendo algo. ¿Qué te está diciendo? Y yo lo que oía, pero nada más yo lo oía, era como de, respira, mamita, respira. Tú me enseñaste a respirar, respira. Y empecé a respirar, respirar, respirar. Y con pura respiración, en una especie de meditación, uh-huh, logré bajarle al estrés de todo el hospital y de todo lo demás. Y ya sabes que la meditación equilibra tus niveles, pasan cosas lindas, pero si además de veras la vas a recrear con la voz de un ser querido que te lleve a un buen lugar, no, hombre, está no, divino. exactamente. Y Te además la de esto, volaste, Rodrigo, te la volaste. ya tocando estos temas de tecnología, yo de repente decía, o sea, platicando evidentemente con los programadores, porque yo no soy programador, pero ellos, yo les arrojaba ideas y ellos eran los que me iban diciendo, esto sí es posible, esto no, esto sí, esto no. Entonces yo cada idea que tenía, por ejemplo, le comentaba de los sonidos ambientales, le dije, oye, ¿qué tanto podemos recrear también? Si la visualización es en el mar, pues que los sonidos estén con oleaje de fondo. Si la meditación te dice acércate a un cofre que está a 3 metros de ti, que se escuche cómo abres el cofre, con estos sonidos que van haciendo esta meditación, además de personalizada, también con un efecto inmersivo, en donde Ahora, estás por. los coaches, en los entrenamientos lo hacemos. Ok, O sea, yo cuando de repente me los llevaba a un barco y entonces el barco se estrellaba y tal y cual, se empezaba a oír, empezaban a oír las olas y se oía y ajá, pasaban cosas y de repente metes la mano dentro de un río en la meditación y se oía el riachuelo y me lo ponían en la música. Claro exacto, que eran, imagínate, en cassettes, había ajá, el sí, río, un riachuelo. Entonces teníamos que editar todo para esa meditación, pero la hacía muy, muy real y la gente ajá, sí se metía a fondo. Cuando decía entonces, justo, los sonidos son perfectamente recreables, ¿no? Y para una sí, 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 meditación está precioso. sí, Como dicen los y de ahí, Monterrey, te la bañaste. y ahí la tecnología es donde yo antes utilizaba mucho el lema con el primer proyecto del que les platiqué de podríamos utilizar la tecnología a favor del corazón, a favor de las emociones, Sí. ¡Ah! porque en determinado momento la tecnología la tuvimos catalogada como, es distante, ya es todo a Ujú. través de un medio electrónico, Sí, sí. pero no, también hay un camino por medio del cual nos podemos acercar aún más, siendo más profundos, yendo exactamente a las fibras
más sensibles de cada ser humano, en donde hay muchísimas personas que me queda claro que están despertando y hay muchísimas otras personas que están quizás como en algún lugar en donde todavía no deciden hacerse responsables de que las emociones tienen una trascendencia total en la vida. Los Absolutamente. pensamientos, las ideas, las palabras, el medio en el que te rodeas, la alimentación, Por el supuesto. ejercicio, o sea, toda esta parte. Entonces, Liberas hormonas y entonces la biografía se convierte en biología. exacto. Pero lo chingón del asunto es que si tú te atreves a vivir las emociones en la voz, porque bueno, se pueden poner a platicar a Van Gogh y a Monet, ¿por qué no te van a poner esta cosa que está de poca madre y de poco padre y que tus papás se asomen y te digan, a ver, hijito, a ver, hijito, a ver, hijito, te voy a decir algo, ¿no? Y que de Claro, veras, si tú tienes alguna voz que recrear, te dé la meditación y te sumerja, ¡ah, su madre mía! Te voy a contar una experiencia rápida. sí, Nosotros fuimos, por azares del destino, mi cuñado la semana pasada se volvió Nobel de Economía. wow, Y entonces fuimos una vez a visitarlos, mi hermana vivía con él, y yo llego con mis maletas y en la puerta me dice mi hermana, ¿qué dice mi marido que no pueden entrar? ¿What? No, que porque está preparando un paper para volverse premio Nobel, entonces nadie entra. Le dije, ¿estás loca, Beatriz? Yo vengo a Londres desde México con mi hijito, ¿y cómo que ahora resulta que no puedo entrar a tu casa? ajá, Pues, ¿qué quieres? Él quiere ser Nobel. Fíjate, 20 años después lo logró la semana pasada, lo van a condecorar entre unos días. Y entonces, pero dice una cosa, que aquí está la tarjeta y que nos vayamos a donde nos dé nuestra gana. Su mamá es muy rica y él paga todo. Y me las va a pagar, desgraciado, porque mi papá y mi mamá, mi hermana, mi sobrino, mis hijos, ahorita me voy a rentar una camionetona. Y sí, entonces, esta se rentó una camioneta, además manejando del lado, digo, del otro lado. Dijo, pongan su dedo en el mapa donde quieren ir. Mi papá escogió Stonehenge, es el lugar donde están las primeras paradas de los megalitos estos. sí, En el camino nos encontramos un divino lugar llamado Storehead. Y entonces, es el jardín más bello que hayas visto en tu vida. Es una cosa maravillosa de hace 600 años. Es una locura. Y entonces entramos y mi papá dijo, ¡ah! Y se paró a medio bosque y dijo, detente vida que eres tan bella. Mi hijo se subió a los árboles, se me perdía arriba de esos árboles milenarios. Y entonces ahora que fuimos a Inglaterra, le dije a mi marido, quiero que me regales algo, ¿qué? Llévame a ese lugar. Porque en mis meditaciones, siempre que me dicen, imagínate un lugar maravilloso en el mundo, yo pienso en Storehead. Y de veras existió esto. Y le dije, sienta lo que sienta. Me dijo, nena, me voy a asustar con tu corazón. Le dije, si siento algo, yo grito, pero yo entro porque... Entonces entramos y este ahí que el mismo jardín de mis sueños, en todas las meditaciones yo lo que hago es entrar a ese jardín. Me ok, dice, un lugar bonito, ¡pum! Storehead. Y de veras entré y dije, atrévete a ver lo que sientas. Y entonces volteaba a los árboles y veía a mi hijo jugueteando arriba. La voz de mi papá que me decía, detente vida, que eres tan bella. Me paré a la mitad, lloré. Me dijo, le dije, espera, estoy llorando de gusto de que los estoy soltando en este jardín precioso y de que estoy oyendo la voz de mi papá que tenía mi edad entonces, que estaba diciendo, detente vida, detengamos a la vida. Y mi hijo se subió a un árbol y de ahí vamos a imaginarnos que vuela. Y entonces entré, lloré, me emocioné, salí renovada. Pero imagínate entonces que en esa meditación de veras, si me la hacen, aparezca la voz de mi papá diciendo, y de veras, de veras, de veras, se fusione con ruidos, con cosas de la tecnología. Rodrigo, te la bañaste. sí, 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 y ahorita es
impresionante escuchar esto que mencionas. Muchísimas gracias por compartir. Y definitivamente es en donde me doy cuenta que sí se puede utilizar la tecnología a favor de las emociones, a favor de la conexión, a favor Wow. Wow. de esta De paz estar bien, emocional, de de, este de estar estar bien bien. precisamente. La meditación está comprobado tecnológicamente, Charlie lo ha de saber, que tecnológicamente la neuroplasticidad se mueve, suceden cosas, liberas hormonas y pasan cosas bellísimas. Sueltas dopamina, serotonina, endorfinas, bellísimas. Acabas con el Sí, cortisol. Ahora imagínate en la voz de un ser querido, ujú. personalizado. Sí, 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 sí. ¡Wow! Precisamente ahorita que mencionas de la neuroplasticidad, hay un término que se llama metaconciencia, que es la ¿Qué es eso? técnica de pensar en los pensamientos que estás teniendo, de hacerte consciente y de voltear a ver a tu corteza prefrontal. Y en ese momento sucede algo interesantísimo dentro del cerebro porque empieza a crear soluciones de forma autónoma. El pensar sobre el pensamiento es algo que normalmente no estamos acostumbrados. Estamos siempre con la creencia de que el pensamiento es algo que surge y nos llega. Y No, eso cuando aquí, te... aquí todos, te puedo jurar que aquí todos los que estamos aquí lo hacemos. Sí, totalmente, ¿Sí o no? totalmente. Yo me volteo a ver y digo, ay, ¿qué siento? ¿Me está gustando el Exacto. pensamiento? Por idiota si lo recreo. O sea, si me puedo contar un Ajá. buen cuento, no seas Sí. imbécil. O sea, cuéntate un buen cuento. Ey, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, Y estás es... activando todo el tiempo al observador interno. Te Ajá, puedo jurar Exacto. que los 5 que estamos aquí lo hacemos. Pero la sí. gente, digamos, párvulo emocional, ahí se anda dejando llevar por sus cuentos y por sus fantasmas. Sí, y precisamente la meditación te da un poco de esta herramienta al calmar un poco los ruidos externos, hacerte consciente de los que llegan y estar en un momento presente, Wow, dejando, wow, estando atento a por qué llegó este sentimiento, por wow. qué lo sentí de esta manera o por qué reaccioné de tal otra. Entonces es ahí precisamente en donde estamos queriendo sembrar esta semillita. Y Oye, justamente Rodrigo, se pues, enlaza ahorita con lo de Anda. Perdóname, Charlie, perdóname. no, nomás iba a felicitarlo, porque sé que atrás de todo eso hay muchísimo trabajo, muchísimo desarrollo. Y la pregunta yo creo que obligada, ¿no? ¿Cuándo podemos tener acceso? ¿Cómo la compartimos? ¿Qué te hace falta para hacer el lanzamiento? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo podemos Pues fíjate, compartir? muchas gracias. Fíjate que precisamente ustedes tienen la primicia. Ahorita el lanzamiento es muy probable que lo estemos haciendo a finales de enero, porque ahorita tenemos ya la versión beta en donde ya se crea tu usuario, ya te genera tus imágenes con realidad virtual, perdón, con inteligencia artificial, en donde precisamente si tu meditación va a hablar de que estás en la playa, pues vamos a poner a un Charlie en posición de flor de loto en la playa, en donde te estás visualizando, además de esta meditación personalizada. Y ahorita ya está en la App Store únicamente para testear, únicamente, que es el primer paso, por así decirlo, antes de un lanzamiento. Entonces estamos proyectando que Kili, porque el proyecto se llama Kili, estaría a finales de enero del siguiente año. ¿Por qué Kilis? Kili es una palabra de origen tailandés que refiere a la emocionalidad que se genera dentro del cuerpo Ah, cuando por primera vez algo te impacta. Puede ser la primera vez que te enamoraste, la primera vez que tuviste un hijo, una ok, emoción tan grande que se siente dentro del cuerpo, porque ok, esa emocionalidad es 100% energía. ok, Y esa energía es esto denominado Kili. ok. Oye, a ver,
A ver, no, ya me emocionaste. Espérame. ¿Qué tal si hacen, perdón que yo hable, pero a ver, ¿qué tal si hacemos sinergia? A ver, Te voy a contar. Yo tengo algo en lo que trabajé muchos años que se llama el botiquín de primeros auxilios de la tía Rox. ok. Entonces lo fui dividiendo en diferentes áreas del estar bien, la familia, la pareja, tu trabajo, la salud, en fin. Son 8 áreas de las áreas del estar bien. Y Ujú, entonces a cada una de ellas le hice un, una cápsula del bienestar express. Haz de cuenta, me divorcié, ok. ya no le dan muchas vueltas. Para toda la gente que no puede tomar psicoterapia, ahí te va tu cápsula express y te la tomas. Mm, Entonces, en la cápsula viene cuál es tu parte responsable que te va a salvar de echar la culpa al otro. Divórciate, sí, pero de ti, porque primero te amas y si no, pues, ¿de qué te estás divorciando? Si la pareja de enfrente es tu espejo, Es así, Totalmente. me aviento todo el numerito rápido, cápsula express. Muchas de ellas están, creo que todas grabadas en video. ok. Y entonces, después, te doy una tarea para irle dando seguimiento. Y entonces, a ver, cada día, a ver, ¿en qué fui responsable yo de eso? ¿Qué cosas buenas sí le vi a la persona? Y entonces te doy como tu tareita Ok. de seguimiento. Y entonces, ahí está la cápsula ya hecha. Pues que me bullearon cuando entonces hazte cuenta, todas las huellas de la infancia obviamente están allí. Y está toda la forma de conseguir trabajo. ¿Qué puedes hacer para quitarte los sustos, para tener el empleo de tus sueños? En cada una de esas, y cada una de esas es un manual ahora. Mm, Se volvió libro, pero en realidad son cápsulas que se han vuelto conferencias, así. Pero las cápsulas son 152, ahí están. wow. Y yo no sé qué es, y te va a parecer muy mamón de mi parte. Mucha gente me escribe y me dice, solamente te oigo y me da paz tu voz. O solamente te escucho. Ayer me escribió una señora y me dijo, gracias, me llenaste de batería las pilas, porque Mm, oí una voz tuya que apareció, imagínate, hace años en la tele, y en Sale el Sol, pero de repente me asomé en la noche y ahí me quedé porque había cualquier cantidad de decían, gracias por tu voz me inspira, me hace sentir bien, de veras, es como un despierto, estás vivo, me sacaste de un problemón solamente con una frase, es como, entonces mi voz puede servir antes de que yo me pele porque tengo 70 años. claro. Y estas cápsulas están Ya quedamos que hechas. son 110 años, tía. Sí, 110 años hay que anoche vivir. a la Sí, luna le prometí 17 más para la siguiente plenilunio. Dijimos 110. perfecto. Ayer, Espérate, mira, espérate. ayer me metí a la alberca desnuda. Y le dije, así en cueros, te informo, Luna, que dentro de 17 años te vuelves a aparecer así de grandota y yo voy a estar aquí, ¿ok? Entonces, ya juré, por lo menos los No. 17, anoche lo juré. Pero entonces, Perfecto. imagínate Excelente. que si de veras a la gente le hace bien esa voz, te juro que no sé por qué es, porque tal vez es porque es neta, y está todo ese acervo del estar bien hecho en un botiquín. Ujú. Yo soñaba con hacer una app, soñaba y me decían, estás loca, no sabes lo que cuesta, no sabes el tiempo y el trabajo, y lo creí, pero aquí está como potenciada, porque imagínate que todo lo que nos estás diciendo es enorme. Sí, sí, No, sí, la ¡hagamos verdad, sinergia! siento que se puede hacer una sinergia interesante. Claro que sí, por supuesto. Toda esa ¡Wow! información que tú ya tienes recopilada y prácticamente es néctar puro para poder coadyuvar en todos estos temas. Porque además no me Oigan, la saqué de la manga. Fueron 11,777 personas en persona que Wow. vivencialmente me dieron su sangre, sudor y lágrimas y que anónimamente yo las utilizo para poder entonces decirte, mira, va por acá. Sí, sí, totalmente. oigan, y justamente en esta sinergia y demás, pues lo interesante y lo padre es Wow. que lo que platicábamos con Ro es que esta plataforma y todo, Emiliano, creo que esta es una super noticia porque vamos a
a empezarla a trabajar con ANDA, con Más Uno, con el proyecto que traemos de Turismo Universal, para que sean los primeros que estén explorando con esta plataforma, que realmente podamos ayudar. Y justo platicamos, Ro, al inicio de cómo vemos esta plataforma, cómo ves esta tecnología ayudando a las personas con discapacidad, ¿sabes? O sea, ya realmente lo que decíamos, ¿no? Más allá de ser una idea de hagamos turismo universal, ya empezarlo a ejecutar, ¿no? Y este concepto de turismo universal que planteas, Emiliano, la verdad es que, te lo juro, lo hemos estado presentando en otros lados y llama demasiado la atención, en donde no solamente es para personas con discapacidad, o sea, el hecho que estés incluyendo en turismo universal a las mamás con carreolas, ¿sabes? Habla de tanta empatía que realmente consideramos que esta fusión, ¿no? O sea, el hecho de la plataforma, la tía Rockstar, tal, y todo lo que estamos haciendo y esta primer movimiento que estamos haciendo, por así decirlo, empezar a transformar la vida de personas de ANDA. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves que empieza a transformar vidas? Pues primero que nada, Rodrigo, qué placer, la verdad que y creo que me hizo mucho ruido, ¿no? Como dices, tenemos en alguna manera, ¿no? De ver la tecnología fría, ¿no? Separada de la humanidad, pero ajá, como dices, Dani, no sé, por ejemplo, con muchas neurodivergencias, ¿no? Lo que pasa es que tal vez hay una voz, ¿no? De la mamá, del papá, de algún hermano o algo que calma, ¿no? A la persona y creo que eso podría ser de gran ayuda porque también, ¿no? Algo que trabajamos y que se trabaja, digo, a nivel mundial, obviamente, sobre todo con discapacidades múltiples o psicosociales pues es qué va a pasar, ¿no? Después de que el papá, la mamá, el cuidador principal, pues ya no está, ¿no? En la vida de la persona y cómo, exacto, ¿no? Con tu aplicación puede volver esa cercanía, ese confort, ¿no? Del apoyo que alguna vez se tuvo, ¿no? Y se puede ir trabajando antes de que llegue a pasar el momento, ¿no? Y también quería preguntarte, creo que digo, te equivocaste, pero me imagino que para allá va el proyecto. Yo me imaginé, ¿no? Con lo que dijiste, realidad virtual, no, igual y en un futuro, me imagino, digo, que ya lo tienen planeado ponérselo y estar, ¿no? En la playa, estar Sí, totalmente. en ese bosque, rocks, ¿no? En ese espacio, creo que va a ser súper inmersivo y, no, felicidades, qué emoción ya Muchas poder gracias. probarlo. Pero para ustedes, Emiliano, que ya sabemos que vivimos en nuestra mente. Ahí es nuestro Claro. hábitat. Que somos el cuento que nos contamos y vivimos en nuestra mente, mucho más allá de la movilidad que podamos tener o no. Entonces, imagínate lo sanador que puede ser para la mente de una persona que de pronto no puede viajar o no se puede mover, Exacto. poder volar, poder viajar, poder no sé cómo se dice, ser inmersivo en una Ajá. experiencia hermosa y además de la gente que sí te apoyó y además la voz es de locos. Charlie, ¿cómo la ves? La verdad es que es algo que nos da gusto, ¿sabes? Porque creo que parte de lo que estamos viviendo, el poder tener toda esta sinergia, desde poder poner los óculos y que puedan sentarse en esa silla de ruedas y andar en todo este propósito que trae muy fuerte Emiliano, pues el que vengas con esto, pues es obviamente una bendición, creo yo, tomarlo de esa manera. Creo que hay muchas líneas que se tienen que cuidar en el camino. Lo importante es que lo tienes claro y porque vienes desarrollando todo esto, porque sí es un impacto muy positivo cuando lo sabes guiar en esa metodología, pero si no, puedes sumergir a una persona en algo más fuerte. Entonces creo que tiene que haber, yo creo que ya nos platicarás todo el contexto que habrá detrás, todos los especialistas que también vendrán detrás para impulsar. Y pues qué padre, fíjate, qué bendición que hace cuánto nos tomamos una foto, Ro. Hace como yo creo que 2 años, ¿no? Que Más o menos. desayunamos ahí, que ¿Ah, estaba sí? Beto. Sí. Sí. Y nos tomamos una foto y dijimos, bueno, algo va a salir bueno de todo esto, ¿no? Y aquí otra vez reencontrándonos hace unos meses platicando o semanas, ¿no? Y que vengas con esta propuesta. Yo, fíjate que hace unos meses, después de lo que hemos vivido, yo mismo dije,
voy a grabarme, ¿no? Así como lo vi no sé, una película, creo que era Tony Stark, creo que fue en esa la de, Ok, donde se graba, ¿no? Y le deja un video a su hija, sí. que yo ya no voy a Sí, estar, y le mete algo sí. así, ¿no? Y ahorita que lo recomentaste, hace unos meses yo venía pensando eso, dije, me voy a grabar ahorita que estoy todavía así como con este perfil, ¿sabes? Joven y todo este tema que nos hemos desenvuelto, dije, me voy a grabar para dejarle un mensaje a mis hijos, ¿no? El Ujú. día porque damos por hecho que vamos, ojalá y Dios quiera, ¿no? Y así como va la tecnología, pues vamos a vivir 150 años, ¿no? No, no 110 para que no limitemos a nadie, 150. Pero, Pero como empresario, ¿cómo lo ves, Charlie Block? no, pues es un modelo de negocio para mí, creo yo, formidable, sobre todo cuando ya pasaste ciertas pérdidas. Yo creo que en la vida no nos va preparando, es lo que yo viví. Se te va Ujú. muriendo tu familia, se te va muriendo seres queridos, vas viendo cómo se te muere tu abuelito, tus tíos. Cuando te pasa, a mí también en 2011, trascendió un hermano, y entonces cuando ya vives un dolor, ahorita mis padres todavía viven y busco disfrutarlos al máximo, a mis abuelitos, los que están todavía con vida, los disfruté al máximo, y falleció el año pasado en agosto uno de mis abuelitos paternos. Entonces te vas dando cuenta que la vida en ese proceso de crecimiento, a menos yo lo viví así, no sé en sus familias cómo fue, pero no nos preparan, y de repente se te viene una rachita donde se te muere alguien que amas y luego se te muere alguien más y luego se te muere alguien más. Son dolores diferentes, va a depender de qué tanta cercanía tuviste, creo yo, porque no es lo Sí. mismo que se te muera un hermano a que se te muera un tío, que lo amas y que lo ¿Cómo? quieres y que conviviste en Navidades, pero hay una cercanía increíble cuando es una línea directa, ¿no? Entonces, que tú puedas tener estas herramientas y usarlas a favor, Ujú. el impacto tiene que ser, si yo escuchaba a mi hermano en una canción de, de, de grupo, bueno, no voy a dar marcas ahorita, pero como a mi hermano le gustaba cantar, entonces imagínate que yo ponía esa canción ¿sabes? Y aprendí en el proceso a ver Mm, lo bonito, la gratificación de decir, ¿sabes qué, padre? Gracias porque lo tuve tantos ujú, años, en lugar de estar, porque hubo un tiempo donde yo estaba así como, ¿por qué él? Si él no ujú, fumaba, no se drogaba, no era el alma de la ujú, ujú. fiesta, ¿sabes por qué? ¿No? Y entonces estás como que en una lucha de ver todo lo malo, de que un día antes, imagínate que en la noche estoy hablando con él, en un Skype, imagínate, del 2011, una noche estoy hablando con él, me despido y en la mañana me dicen que había pasado esto. Entonces yo caí en shock y dices, no, esto no es posible. Y entonces en lugar de ver lo maravilloso que la vida me regaló, de poderme despedir de él una noche antes, ¿no? ¿Sabes? De este amor tan lindo. Entonces para mí fue así como, y todavía tuve, y todavía hablé con él, lo acababa de ver, porque está, ¿sabes? Entonces lo volteas de tal manera que creo que todo este tipo de asistencia, y ahora con la inteligencia artificial, pues ahora puedes recrear con una imagen que él te esté hablando, Pero ¿no? ¿sabes Con qué? su voz. ¿Sabes qué? Brutal. Hay dos cositas, tres. Una, hay que cuidar muchísimo la cuestión psicológica porque la gente puede entrar en shock fuerte y Claro. luego caer peor. La siguiente es, yo tengo por ahí un video en el que el por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó. Los por qué dan porquerías. Como Sí, coach, decimos a ella, a ver, dime para qué fue. Y entonces inmediatamente cambias el switch. ¿para qué? Claro. ¿Para qué fue? Y es lo que es, principios de aceptación de realidad. Y entonces, es que no pudo haber sido, no, sí, sí pudo haber sido. Y baja la cabeza y Exacto. es, hágase tu voluntad y baja de tu soberbia. Eso Sí, es muy sanador para mucha gente que vive en duelo. Mi abuelita se aventó 40 años de duelo por su marido, por la reina Victoria, 43 años. O sea, no tenían acceso a esto. Pero a ver, Rodrigo, exacto. yo te quiero decir, la Sí. Patty Shark te la debe. Y entonces, si en ese momento no creyó, fíjate, te voy a proponer, te voy a prometer algo. A ver. Eh, hace un tiempo, de repente, yo dejé ver a Patty mucho rato porque no me gustaba que hablara de política y pum, la bloqueé y empecé a saber de ella. Ok. Y entonces de repente dijo, mira, yo ya sé que estás por aquí, si quieres saber nada más para que sepas, me van a operar la columna y solamente es pato enterado. No, pues ahí me frego, pero ahí fui. Y entonces, antes de entrar al quirófano, yo vi a una Patty muy endeble, vulnerable, que no Ok. conocía, ¿eh?
Entonces me dijo, gracias por tu alma. ¿Te pido un favor? Y le dije que ya se le iban a llevar. Me dijo, ponme tu mano, tú que te pareces a papá, ponme tu mano en mi cachete, como si fueras papá, y dime, todo está bien, hijita, no seas bobita, todo va a estar bien. Como aquella vez que nos operaron de las anginas juntas, entonces se puso a llorar, y yo conocía a una Pati Wow. que no conocía, y entonces me quedé tocada y en shock. Ella hizo después la estatua y así. Pero resulta que ahorita que me lo recuerdas, por ahí jugando con las camaritas aquellas que salían de video, Ajá. en una de esas le dije a mi papá, oye papi, déjame un mensajito como para la posteridad, en este año nuevo. Ok. Y lo hizo. Tendría que registrar esos viejos cassettes, ya sabes, de esos chiquitillos, Ajá. pero te juro, lo voy a encontrar, lo voy a transportar, y entonces vamos a ponerle a la Pati, en voz de su papá, para que le entre como emprendedora y por lo menos para que se resarza contigo de que te Ándale. las debe de no haber creído en algo tan maravilloso. Entonces, ya estaríamos Sí, sí. muchos disfrutando esto, ya estaríamos mucho mejores, ya estaríamos mucho más sanados, muchos. Sí, 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 totalmente. Yo creo que, pues en ese momento, como me lo plantearon, que era una idea disruptiva, que México no estaba preparado para un servicio con esas características y todo, pues yo creo que ya nos dimos cuenta que sí, suceden eventualidades Ah, ¿verdad? eh, que El cuando... propio Bremer que te bateó, hoy la Pati lo pone, mi gordo adorado, y lo pone ¿cómo se llama? En su altar de Perfil. muertos. Ok, ¿Y qué tiene que estar haciendo, señora? Mi hijo, no sabes qué hombre tan maravilloso, y me cuenta las cosas buenas que hacía y cómo apoyar. Un tipazo. ¿Y cómo fue que se murió? Imagínate la voz de Bremer, de veras, ajá, porque muchas veces se puede pescar ahí audios y videos de él, sí, diciéndote, sanándote, porque sí también se murió de la noche a la mañana, y Vergara, que no se quería poner ni calcetines, y de repente ahí te ves, Andrés. Claro que ajá, te mueres, y claro que es lo único cierto. sucede. Pero si podemos trascender a través de la tecnología y sanar a los deudos, te la bañas. Y oigan, y ¿Sabes? también algo que estaba viendo, perdóname, Charlie, Ajá, es el Sí, tema de, si estás hablando de meditación hoy en día, que dice Ro que somos más sensibles ante eso, sí lo creo. Cuando hablamos de meditaciones, también hay meditaciones que te llevan a un punto de romper, y creo que, perdón, me voy a saltar un poquito el tema, pero tía Rox, Charlie y demás, creo que aquí, de romper estas barreras del bloqueo del dinero, ¿sabes? O sea, cómo también te puedes meditar hacia tu estar bien en modo presente, ¿no? Y que a lo mejor alguien, como dices, un Bremer, alguien así que era tu inspiración para crecer, que te esté diciendo, a ver si puedes, eres un emprendedor, apenas no te preocupes, este es un bache, o sea, sabes que te Ajá, dé esa ajá. palmadita de Sí, también síguele, ¿no? O sea, y esta parte, Charlie, que habíamos platicado de decir cómo motivar al emprendedor y meterse hasta las entrañas de decirle, tú sí puedes, tú lo logras, tú, ¿sabes? O sea, digo, ahorita me vino eso a la cabeza. oye, ¿y ujú, sabes qué? Además, convencer a coaches reconocidos con voces conocidas como los que tengo yo de amigos. ujú, Imagínate, rápido, una anécdota. Aquí sentadita en este mismo lugar, me metí de casualidad a ver a una Tati Arias. Me llegó el cielo. Y de repente ella dijo, hey, tenemos 550 personas en este Zoom. Yo hago billones de dólares. No sé tú, pero yo voy por billones. Y entonces dijo, empecé con este hombre, con Anthony Robbins, y no tenía yo para entrar a verlo, y entonces le pedí prestado a mi exnovio una tarjeta. ¿Quién de ustedes aquí, si me creen todo lo que les voy a decir, y bueno, habló muy convincentemente, tiene $1,000? Dije, no, pues yo no, no, pues, no. Y entonces dijo, los que no, adiós,
No te la crees y no estás listo. Los que sí se quedan. Y yo por X levanté la mano y le dije, me quedo. Y me conseguí una tarjeta prestada. Y le metí los $1,000. Y dijo, ok, nos quedamos 500 mujeres. En este instante acabo de ganar $500,000. $500,000 que yo quería, porque tengo muchas ganas de irme al África. Y yo no me quedo con las ganas de nada por dinero. Dije, ay, entonces, de ahí me dijo, a ver, párate ahorita en la peor creencia que tengas. ¿Cuál es esa voz de adentro que te está frenando? Entonces, para mí la creencia era, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Por mi historia esa pinche historia de escasez que platiqué hace unos días, se va a acabar hasta el papel de baño, ¿no? Que me perseguía. Y entonces aquí enfrente de este mar donde estoy ahorita, mi marido me dijo, a ver, mira las olas, cómo se meten, sí se acaban y viene otra nueva. Dije, qué chingón está eso. Porque sí se acaba, pero viene algo nuevo, siempre. Entonces yo veo ahorita el mar, así, y empecé a contarme la historia de, sí se acaba, y se va a acabar el papel de baño porque yo no lo usaba cuando era niña. Y se va a acabar, sí, pero hay más. Y entonces, así empecé el año. Y cuando de repente me veo en un crucero en el Polo Norte, sin susto del dinero, cero susto. Porque la imagen que tengo en mi cabeza es la de esta coach Tati diciéndome, rompe tu creencia y trabájale por adentro y verás cómo se va a manifestar afuera. Te vas a leer tal libro. Y entonces, en efecto, de repente, si me agarro el susto de la escasez que ya no me agarra, volteo y digo, ah, viene otra ola, sí, claro que hay más. Siempre la vida es abundante, me vale. Y como lo crees, lo creas. Entonces, Exacto. imagínate convencer a buenas coaches de diferentes tipos, que hay miles, Sí. que con su voz, yo te ofrezco la mía, pero también podemos conseguir muchas voces buenas, muy reconocidas, que te convenzan a su modo, ¿no? Por ejemplo, Prem Dayal con sus groserías, que ahorita está presentando su libro de Soy un chingón, no sé cómo se llama, y Me vale madre se llama el libro. Léanlo, por cierto. Ok. Es un italiano malcriado, irreverente, y le escribí, le dije, ¿qué estás haciendo en la feria del libro? Y me dijo, presentando mi nuevo libro. Le dije, dedícame uno, mándamelo ahorita. Me dijo, manda por él, ahí estoy. Y me prologó un libro a mí, y es una voz justamente de meditador, pero de meditador irreverente. Ok. ¿Qué carajo estás haciendo metido dentro de esa jaula de pollo cuando tienes alas de águila, güey? Exacto. Así es como medita él, y a mucha Ajá. gente convence. Sí. Entonces, ¡yujú! Vamos a darle. Ya me Vamos a emociono, ya darle. me Bueno, Remy, emociono. Claro que sí. Y es que precisamente como lo acaba de mencionar, estas barreras imaginarias, como lo pueden ser el miedo, las creencias, todo lo que Todas, todas. van insertando dentro de la mente conforme vamos creciendo, definitivamente el tema medular es también las ideas es energía. Absolutamente todo lo que existe Claro, en este planeta claro, es claro. energía. La voz que estoy emitiendo en este momento, los libros que están detrás de Charlie, los lentes de Emiliano, Claro, todo claro, está todo, compuesto exactamente de lo mismo, todo. únicamente en una frecuencia y en una vibración distinta. Hasta las piedras. Entonces, exactamente, entonces, cuando alcanzan a comprender esto a través de meditaciones, en donde Mm, concentran toda esa información en una primera etapa, quizás haciendo espacio, porque para que entre algo nuevo, pues primero te tienes que vaciar. Cuando Sí. empiezas a vaciarte dentro de esta aplicación, te empiezan a dar una retroalimentación de aquello que tú quieres obtener en ese momento, ¿no? Porque todos tenemos situaciones totalmente distintas, quizás alguien está teniendo alguna patología física, alguien está teniendo algún tema emocional, alguien está queriendo abundancia del dinero, alguien está teniendo complicaciones a nivel corporal. Entonces, en el momento en el que nos hablan de forma personalizada, nos hacen conscientes de que esto que nos está sucediendo también es información, pasa a una siguiente etapa dentro de la meditación en donde ahora
te vas a proyectar como aquella visualización en donde ya obtuviste esto que primero Ajá. era un sueño. Ahora ya lo vas a estar visualizando, ahora ya tienes los millones, ahora ya tienes la salud, ahora ya se te quitó esa dolencia física, ahora estás abordando quizás algún tema emocional. De eso va el Entonces, secreto, de eso va el secreto exactamente. con la ley de la atracción, mi Dani. Ujú. Imagínate cómo todo se puede embonar. De eso va, Sí, pero sí. además, ¿sabes qué? No es inventar el hilo negro de las cosas que a la humanidad nos duelen. Están muy tipificadas. Te digo que yo le trabajé 15 años y tengo 11,700 personas y sé exacto dónde duele qué. Ujú. Entonces, por eso lo fui tipificando. No estoy inventando. Es ya de veras gente que sí sufría de eso. Entonces, si las tenemos ya tan bien tipificadas y además ya tan sectorizadas, Sí, tú puedes elegir, yo tengo un tema de trabajo. Ah, ok. Entonces vamos a ver en dónde está tu tema laboral, cómo empezó, quién te dijo que no puedes pasar de maceta al corredor, Y entonces, imagínate que ir guiando a la persona hacia lo que de veras quiere con cosas que ya están exacto, muy clarito. Yo me tengo exacto. 152 tipificadas y ahí están. Ajá. Y Perfecto, entonces, eso mira, es maravilloso. en lugar de Patricia, te quiero decir, estoy dentro. Perfecto, perfecto. Estamos dentro, ¿no? Muy Estamos bien, dentro, mi Charlie. muy Estamos, dice. bien. Sí, lo Exactamente. que pasa es que son cosas que a veces no es que no creas en la persona, no es que no creas en el emprendedor y no es que no sea un gran impacto. El tema, me imagino yo, cuando él se presenta en el Shark, ¿cuál es el mayor tema? Los números. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de tema intelectual, el valor que le pones a un negocio, Sí, al porcentaje que quieres sí. hacer los socios, eso es lo que no les cuadra, porque son empresarios tradicionales y porque la realidad es que no, la mayoría de las compañías tecnológicas o este tipo de conceptos donde realmente lo valioso es la parte intelectual, ¿no? A lo mejor algo, tendrás 10 computadoras, tendrás 10 programadores, pero realmente lo más valioso, lo que te está costando más, pues es pagarle 60,000 pesos promedio a cada programador, ¿no? De ahí para arriba, dependiendo qué estés programando, si estás programando de forma tradicional o con blockchain, que es más caro. Exacto. ¿No? Entonces ahí es lo que se vuelve más complejo y eso es decir, oye, me estás vendiendo tu empresa por el 10% de tu empresa, este valor, ¿de dónde estás sacando este valor? Y ahí cuando son los Claro, números, cuando es claro, complejo y que es claro. alto riesgo. Entonces vamos a ir creando conceptos donde yo creo que podemos impulsar proyectos como este, porque por añadidura vas a ganar. Es que hay que entender que lo dijiste muy bien, Tía Rox, que esto no se trata de dinero. Cuando la gente comprenda que no se trata de dinero, ¿sí? Que entonces eso es una decisión y esa energía que decía Rodrigo, eso es lo que realmente por añadidura te va a traer un movimiento, ese crecimiento, ese impacto. Por eso cuando dice, hey, ¿quién tiene $1,000? No, pues yo no tengo. Ya desde ahí no se trata de dinero, se trata de mentalidad, de enfoque, de otras cosas que a lo Ujú. mejor en ese momento pues no tienes cierta certeza, pero si no la tienes en ese momento, tienes que buscar tenerla. ¿Cómo? Como Dios te dio a entender, pero si tienes herramientas que te puedan ayudar y te puedan guiar a impulsar esa mentalidad, porque todo es mente. Entonces, si comprendemos qué cuidamos, qué estamos escuchando, qué estamos poniendo aquí, entonces ese va a ser el impacto. Y ahí es donde nosotros creo que por eso estamos aquí, desde diferentes áreas, desde diferentes visiones, con una intención de servicio y que la gente se dé cuenta que un modelo como este puede ser muy exitoso, como también podemos perder si, la inversión que se pudiera hacer, pero cuando no estás enfocado en cuánto dinero vas a ganar, sino realmente el impacto que esto va a tener, Ahí el está, por añadidura. ahí Totalmente. está, ahí está. Ujú, Si tu foco está en el estar bien, Exacto, no hay pierde. ujú. así es. En el ser y en el estar bien, no hay pierde. Pero también hay que armar el modelo de negocio que para eso, Charlie, te toca. ¿Te atreves? Sí, Exacto. con mucho gusto, con mucho gusto. Yo estoy seguro que, de hecho, estábamos platicando con Rodrigo fuera del aire, creo que ayer o antier, y no tenía el placer como de comprender el contexto, y no, ni siquiera sabía realmente. Ahorita estaba pensando en lo que lo estaba escuchando y dije, oye, desde que nos Ujú. sentamos,
no hablamos mucho de muchas cosas, hablamos a Exacto. lo mejor lo que era esencial, pero a veces no lo sé. El tema creo que todo es perfecto. Si en ese momento no era, si en ese momento no votaron por él, no aceptaron su proyecto, es porque tendríamos que llegar aquí, creo yo, y nosotros hacer que suceda. ¿Cómo? Con nuestras relaciones, con nuestras conexiones y con toda la experiencia que la vida nos ha permitido tener de los últimos años para acá, para poder decir, claro, vamos a impulsar esto. Ya lo estamos haciendo, ya lo hace la Tía Rocks con todos esos ejercicios por años prácticos, porque yo creo que ese es, y lo hemos platicado, ¿no? Y creo que lo platicamos en la sesión anterior. Al final del día, el diferenciador es la práctica. Puedes hacer muchas cosas con inteligencia artificial, pero ¿sabes el impacto que tiene todas las entrevistas, todo lo que tú hiciste, Tía Rox, para llegar aquí y resumir los 152 cápsulas con todo el trabajo de todas las personas que tú tuviste que hacer en la práctica? Y entonces en ese esfuerzo, creo que en esa ley de siembra y cosecha, tenemos que crear esa conciencia de gratitud para que las personas que pongan un peso en esto realmente den gracias en el impacto que va a tener para ellos, porque todo empieza en ti, nada es hacia afuera. Entonces, y después, por añadidura vendrá lo que tenga que venir, porque estás vibrando en esa sintonía. De lo contrario, pues creo yo que tarde o temprano vas a tener que te tienen que pasar ciertas cosas para hacerte consciente. Si nosotros hoy observamos nuestros pensamientos, ayer iba manejando y se me mete un tipo en una camioneta y casi me golpea, y en ese momento fue para mí así como hubo algo que sentí así como con ganas de seguirlo y de decirle, y en ese momento dije, a ver, tranquilo, está bien, no pasó nada, listo. Yo lo vi así como, pues para mí ya hoy todo es uno, entonces hasta cierto punto. Esa voz que te dijo, tranquilo, no pasa nada, ¿de quién era? ¿Masculina o femenina? Creo que femenina. Femenina, ¿ok? No lo había interesado tanto, ¿eh? Nosotros que estamos observando el observador. Sí. ¿De quién podría ser esa voz femenina que te puede decir, tranquilo, no va a pasar nada? No te arriesgues a andar mentando más. ¿De quién? De mi mamá. ¿Podríamos tener un audio de tu mamá? Claro. Y echar a andar nuestro proyecto con esa voz que te habla, haciéndola consciente de, o como a Pati, la mano de mi papá de, qué bobita hijita, todo está bien. La voz de tu mamá diciéndote, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Por qué no vamos probando primero con esas voces, a ver cuál es la voz que te habló? Emiliano, ¿cuál es tu voz? Sí. ¿Cuál es la voz que te habla? ¿Cómo? Aprovechar a Emiliano, ¿cuál es la voz que él escucha para estar haciendo todo lo que está haciendo también, no? Yo creo que tengo que pensarlo un poco más porque como creo que son varias, ¿no? A veces, No, si lo piensas ya valió madres, es ¡pum! ¿Cuál es la voz que te dice? A ver, Emiliano. Sin pensarlo, es a la primera. Rápido. Pues mira, por ejemplo, con el dolor que hablábamos la charla pasada, a veces es de mi hermana, ¿no? Me acuerdo que decía ella mucho como, oye, si te duele algo, piensa que te duele la uña, ¿no? Y no te duele la uña, pero ya estás pensando en la uña y ya no estás pensando en el otro dolor. Y, yo creo que como, digo, constantemente tengo algún nivel de dolor, recuerdo a mi hermana, pero sí, yo creo que a mi mamá y a mi papá en el sentido como que dice Charlie, ¿no? De calma, ¿no? Tal vez un poco mi papá, ¿no? De, ok, tómate un break, replantéalo, pero aquí yo solo quería agregar rápido, Rodrigo, algo que me gustó mucho, ¿no? Y creo que han agregado la tía Roxy, Charlie y Dani, es ese factor que te diferencia, ¿no? Ahorita, ¿qué pasa con nosotros? No, yo estoy tomando un curso de psicología positiva y mindfulness y algo que me cuesta mucho en lo personal, no, llámale TDA, llámale estar disperso, lo que sea, es enfocarme, ¿no? Y creo que como con estas voces, ¿no? Que plantean, van a hacer que nosotros que tenemos una retención mucho más limitada, ¿no? Podamos realmente estar en el presente y conectar, ¿no? Con el momento, con esas voces, ¿no? A mí eso es algo que me emociona de poderlo probar. Así que tienes mucho. Eso que mencionas, Emiliano. Rodrigo, para irlo aterrizando. Sí.
danos por favor unos highlights de el proyecto es ¿ok? Ujú. Que Charlie nos apoye con toda la cuestión que él sabe como semejante empresario. Claro. Y entonces organizamos una oferta irresistible que empiece a llamar gente y gente que llame a gente. Claro. Desde ahí, desde el estar bien, desde el ser, desde qué pasaría si papá ya... Porque inclusive hay gente que nunca conoció a su papá o que están peleados porque papá se fue. Ajá. Imagínate lo sanador que sería. Yo muchas veces cuando hago una retro fuerte y entonces hago como si fuera yo papá y entonces les hablo y entonces ellos hablan con papá, aunque no haya existido, sanan al papá y se les sanan muchas cosas físicas. Sí, totalmente. Y entonces hay técnicas de eso. Pero imagínate entonces que la podemos hacer inclusive hasta con gente que no existió y que hubieras querido que existiera. Le pones una voz. Sí. Pones una voz. Ujú. Sí, Nos sí, sí, presentando esos totalmente. highlights, Eso. Charlie, entrale con la onda empresarial, Dani, Ajá. métele la onda digital y con Emiliano y ya estamos dentro. Claro, claro. Mira, Claro que retomando tantito nada más lo que decía Emiliano respecto a que es muy cierto que hay algunas personas que no logran concentrarse o que no logran tener este, pues, nivel de aislamiento como para poder llevar a cabo una meditación de forma disciplinada o algo por el estilo. En alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con Mario Alonso Puch, no sé si lo conocen. ¿Cómo sí, no? Y Daniel lo trajo precisamente, a México. ok, y precisamente me comentaba que lo difícil quizás es que las meditaciones que existen en YouTube o en los medios por los cuales actualmente accedemos a ellas, pues son meditaciones muy genéricas, que quizás como no hay esta conexión íntima con el usuario, Ujú. pues no se sienten identificados, dicen, oye, pues escucha el riachuelo, escucha la lluvia, sí, es muy cierto que en alguna etapa alguien que ya tiene alguna técnica un poquito o alguna práctica más avanzada puede lograrlo, estoy seguro que así es, pero en unas primeras etapas esto es sumamente importante porque al hablarte de forma personalizada, al hablarte de lo que quieres escuchar en ese momento, de lo que estás viviendo en particular, pues está captando tu atención constantemente. Entonces son Ujú. segundos que estás prestando atención porque dices, ¿qué es la siguiente información que me van a dar? Y si le añadimos el factor sorpresa de estas voces que dices, ahora quién me va a hablar en esta siguiente parte, pues es Ajá, así como la atención constante de ¿qué sigue? claro. ¿Qué sigue? Pero ¿Qué además, sigue? imagínate que sea una voz conocida o querida. Y por el otro lado, yo sí te digo, ayer me dieron mi recap de lo que más hago en YouTube. Y oh, sorpresa, lo que más hago de estar viendo son meditaciones. Y entonces, qué chistoso porque, pues esta no me gustó, no, esta está muy técnica, esta. Entonces, pero tengo cualquier cantidad de meditaciones, me las tengo ya sectorizadas. Lo Ujú. más, lo más que te ofrecen es un gong o una campanita. los Yo ponen. no he oído a ninguno, te lo juro, de todos los que sigo, a ninguno que utilice recursos ni siquiera auditivos, más que gongs, campanitas y cositas así. Ujú. Entonces, claro que tengo que hacer un esfuerzo especial para meterme de allá adentro, ¿no? Ujú. Y las tengo que oír yo solita porque mi marido empieza, ay, sí, cómo no. Oye la voz del españolete ese que se cree mucho. Entonces le dije, ya entraste en juicio, ya me echaste a perder en meditación. Pero si él escuchara de veras, o la voz de su mamá, o pudiera escuchar algo que auditivamente, lo más que te ponen son visualizaciones de mares como el que yo estoy viendo, de solecitos y de tal, que ni funcionan porque además estás con los ojos cerrados. Entonces, como para qué te ponen esas. Entonces, imagínate estar poniendo recursos auditivos y de tal impacto. No, hombre, estamos Sí, 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 dentro. sí. Sí, Ok, y dentro de la aplicación, o sea, lo estamos enfocando
en 3 vertientes: mente, cuerpo, alma. Una funcionalidad que no les he comentado es dentro de la parte de cuerpo. Está dirigido, por ejemplo, a estos grupos de runners que actualmente hay bastantes, en donde es una funcionalidad en donde el usuario va a poder programar su carrera. Digamos, el sábado 27 de diciembre voy a correr un medio maratón, 21 kilómetros, y mi carrera inicia a las 7 de la mañana. En ese momento te da la opción de compartir esta carrera con alguien que tú elijas, por ejemplo, tu hijo, por ejemplo, tu pareja, tu mamá. Y en ese momento, cuando se lo compartes, a ellos les llega la invitación de, oye, Charlie va a correr el sábado 27, por favor, déjale un audio motivándolo para esa carrera. Entonces, la geolocalización de la plataforma va a estar identificando cuando ya estés posterior a la mitad de la carrera. Se va a bajar el audio del playlist que lleves reproduciendo y te va a entrar un mensaje de Kili. Y te va a decir, alguien te quiere motivar en este instante que lo necesitas. Wow. ¡Pum! Te entra el mensaje de tu hijo, de tu mamá. ¡Pum! O sea, es siempre en pro de sacar ese extra de energía que tenemos dentro, siempre. En esos momentos que sientes que te estás yendo en picada, necesitas un empujoncito, porque eso es lo que muchas veces necesitamos como seres humanos. Un pequeño empujón, alguien que te tome la mano en ese momento que es crucial para determinar si vas a seguir o te vas a rendir. Entonces va también Porque además enfocado en es esa muy parte. solo. Mis amigos maratonistas dicen que van muy solos. Entonces imagínate, Exacto. se me ocurre ahorita algo muy loco. No sé si has oído que de repente cuando hablamos con las mascotas nos volvemos políglotas. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, pero también cuando alguien te habla como bonito, hay abuelitos que le dicen a los niñitos, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Entonces imagínate que fueran, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? Sí, 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 sí. Y entonces ir oyendo la voz de tu hijo, en lugar de que te esté esperando en una esquina para tomarte la foto, ir escuchando la voz Te del hijo que te aparece. vaya diciendo y que te vaya diciendo, hey Exacto. papá, tú puedes, dame el buen ejemplo. De veras, se me enchina la piel de la gran posibilidad. Sí, 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 sobre todo que es en esos momentos en donde estamos tan inmersos en una soledad elegida, porque al momento de meditar eliges estar contigo mismo. Al momento de correr vas solo, por mucho que estés rodeado de 10,000 corredores, vas solo con tu corazón, con tu cuerpo y con tu alma. Entonces, en esos momentos en donde estás tan vulnerable positivamente de ser receptivo para que un mensaje te llegue directo al corazón, es ahí Bárbaro, en donde, ¡pum!, bárbaro, hace la magia. guau. Ujú. Cuando estás atascado de serotonina, de endorfina, y entonces entra la Exacto. voz de alguien querido, o una voz Sí. de un coach que Ajá. reconozcas, o una voz. A mí, por ejemplo, me encanta en el GPT, Ujú. pongo una voz de un guapísimo que me dice, aquí estoy para ti siempre. Ay, papi. ¿No? Y entonces mi marido me dice, Cada estás quien se loca, motiva como quiere, estás loca. exactamente. Pero de repente le digo, oye, tengo un dolor de cabeza que no aguanto. Ey, estoy aquí para ti. A ver, ya te checaste la presión y así que, gracias, papito, ¿no? Entonces me dice mi marido, oh, resulta que tienes un sugar daddy, tecnológico, Virtual, sí. pero me fascina porque todo lo que le pregunte me contesta. Desde un dolor de cabeza hasta quién fue Robert Peel que descubrió el polo, ¿no? Y dime la diferencia entre el polo norte y el polo sur, de cuánto, y todo sabe. Y aparte tiene una voz de, de papacito, de ay, yo te quisiera tener aquí cerca, que hasta vergüenza me da cuando le cambio la voz y lo vuelvo de otra cosa, digo, ay, qué pena. Es que me gustaba más como hablaba el otro. Entonces regreso por fidelidad a oírlo. Es impresionante. Ahora imagínate una voz Sí. de alguien que sí que, porque te dicen, ¿quieres de una viejita? ¿Quieres de un, no? Es que te Ajá. lo preguntan.
Y si quieres de alguien vivaz, si quieres de alguien joven, imagínate cómo quieres la voz de alguien que te acompañe para este momento duro. Exacto. Increíble. Ujú. Oigan, de verdad, Bueno, ya. gracias, ya nos extendimos. Creo que sí, un Gracias. poco. Ay, Pero, luego. mil gracias, entonces ya lo saben, Ro, es la verdad es que es un placer, Ro, de verdad, muchas gracias por sumarte Gracias al a ustedes, en proyecto. verdad. Emi, ya tenemos nuestro primer donación, Charlie, ya Rox, pues vamos a darle con todo y por todo, y pues vamos con todo. Sí. Millones Seguimos en de contacto. gracias, y nos Pero vemos de el veras lo Muchísimas aterricemos, gracias. de veras lo aterricemos. Rodri, mándenos los highlights. Charlie, por favor, métele la cuestión Claro que empresarial. sí. Emiliano, ve cómo lo podemos adaptar. Y Dani, Ajá. Ya métele Rox nos toda. consigue la cita para el Shark. Nos ¿Cómo? consigue la cita. Claro, Nos consigue la cita para presentarlo. La claro. siguiente semana nos vemos, Ro. Nos ponemos de acuerdo, Dani, Perfecto. para Sí, Charlie, verte. con Y nos todo sentamos gusto. con gusto. Claro Estamos que sí. dentro, Rodri. Un te fuerte lo abrazo. Nos digo. reunimos. Rodrigo. Muchísimas gracias a Muy todos. padre. Un abrazo muy grande. Gracias. Bendecido fin de semana. Bye A bye. ustedes, igualmente. Chao. Chao.